Buenos días, amados hermanos. Hoy día, domingo 29 de enero, vamos a compartir el mensaje de reflexión de nuestra reunión dominical y justamente la temática del día de hoy que vamos a tocar se llama el valor de la palabra. Es decir, queremos resaltar la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Este mensaje lo vamos a realizar en base, tomando como base una porción de la escritura basada en los salmos. El Salmo 19 del versículo 7 al 9 nos dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Versículo 8 nos dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra a los ojos. El versículo 9 nos dice, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad todos justos. Esta porción de la escritura nos ha de ayudar a reflexionar sobre el valor de la palabra para nuestras vidas. Bien, entonces como primera situación, nosotros vamos a mostrar que nuestro mensaje está organizado en tres partes: el contexto, el cuerpo y la conclusión. El contexto sabemos que da todo el entorno o todo lo que rodea, no tanto externamente como al medio y de manera cercana al propósito del estudio, ¿no? Al centro, a la temática central del estudio. El cuerpo, el desarrollo de esa temática en su profundidad, con sus subdivisiones, y la conclusión es, digamos, el resultado de esa reflexión y cómo puede ser aplicable a nuestra vida como ortopraxis. Bien, entonces, una vez explicado eso, vamos a entrar al contexto. El contexto lo he dividido en tres partes, ¿no? Contexto general. Bueno, aquí podemos que decir que la Biblia es una carta y está escrita para todos, por nada menos ni nada más ni nada menos que el Dios Todopoderoso. La Biblia está constituida por alrededor de 1200 páginas. Fueron inspiradas por Dios como una melodía divina de amor. Por ejemplo, podríamos preguntarnos metafóricamente, ¿qué hace falta para que una trompeta pueda producir hermosas melodías? Pues es necesario que el músico sople en el instrumento. Así de esa manera Dios sopló, inspiró sus palabras a sus siervos. El aliento de Dios, su voz, era el soplo del Espíritu Santo en sus corazones. Esa es la gran orquesta donde todos los autores son como instrumentos animados por el gran artista que es Dios. Por lo tanto, la Biblia no es la voz y melodía de los hombres, sino la de Dios. Es la perfecta expresión del Dios viviente. Miren, hermanos, la Biblia ha sido escrita por 40 autores distintos que no se han conocido entre sí, ¿no? Porque han vivido en épocas y en años diferentes. En 1600 años, 1500 han sido dedicados al Antiguo Testamento y 100 años al Nuevo. La Biblia refleja el plan estratégico de salvación o el plan estratégico de redención para la humanidad y refleja el pecado del hombre, la justicia y el amor de Dios para la humanidad perdida. El gran tema de la Biblia, el gran tema central de la Biblia es Jesucristo y toda su carácter, eh, su muestra, digamos, del Hijo de Dios está expresado en 66 libros y en dos testamentos o pactos. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los primeros escritos de la Biblia fueron en papiro, que eran hojas entrecruzadas y prensadas y que provenían de un junco del Nilo, del río Nilo en Egipto. Más tarde se usó el pergamino, que eran pieles de animales curtidas de un modo especial y se escribía en forma de rollos. La escritura se hacía tanto en el papiro como en los pergaminos. Moisés fue el primer escritor de la Biblia y Dios le encargó que escribiera en un libro, en un rollo de pergaminos, las experiencias y situaciones
que habían pasado con el pueblo de Israel. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, ¿no? Hebreo, casi todos los libros tienen el lenguaje del hebreo, salvo Esdras y Daniel, que están hechos en arameo. Los evangelios, hechos y demás libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego popular, un dialecto o un idioma que se llamaba koiné, ¿no? O griego popular. Eso podemos decir en cuanto al contexto general. El contexto mediato. La Biblia es un conjunto de libros, de hecho viene de una palabra griega que quiere decir, que es biblos, quiere decir conjunto de libros. Este conjunto de libros provee información sobre el quehacer de Dios. Pero la Biblia no es solamente un libro de información, es un libro de formación y transformación espiritual para el hombre. Es el plan de salvación de Dios para la humanidad. Es un libro tan necesario que refleja la ruina, la redención y la restauración del humano. Por ejemplo, si nosotros preguntáramos a una persona, cualquier persona, y que tiene una idea de Dios o que conoce de Dios algo, y le dijéramos, ¿cuál es tu propósito? ¿No? Yo creo que esta persona podría responder tres objetivos fundamentales. ¿Cuáles serían mis objetivos? O el objetivo tuyo y de muchas personas aún no siendo cristianas. Uno, conocer al Dios del universo. Dos, conocer, poseer sabiduría y revelación. Y tres, tener gozo y satisfacción en Dios. Conocer al Dios del universo debería ser nuestro propósito fundamental. ¿De qué sirve tener fe en un Dios que no conocemos? Ese debería ser nuestra prioridad número uno. ¿Cómo podemos vivir en Dios si no lo conocemos? Jeremías 9, 23, 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, el rico se alabe en su riqueza. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. No solo un conocimiento superficial, sino un conocimiento profundo. Y conocer que yo soy Jehová, dice Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Cómo no vamos a querer conocer lo que Dios quiere? ¿Cómo no vamos a querer conocer al Dios de la misericordia, al Dios del juicio, al Dios de la justicia? Ese es un primer propósito. Un segundo objetivo, si quieren, o propósito o meta, es poseer sabiduría y revelación. El hombre, ¿cuánto no quisiera ver que se descubran los misterios que suceden en el universo, en la vida? Revelación. ¿Cuánto no quisiera tener la capacidad de tomar decisiones correctas con conocimiento, como es la sabiduría? Y nosotros, si conocemos a Dios, podemos tener acceso a lo que es sabiduría y revelación. Efesios 1:17 dice, ¿para qué? Dice, ¿no? Como consecuencia, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, quiere decir que nosotros, si conocemos a Dios, vamos a poder tener ese espíritu de sabiduría y de revelación, ¿no? Siempre y cuando nosotros confiemos en Jesucristo y se nos va a venir el para qué. ¿Para qué confiamos? Justamente para tener sabiduría y revelación. El tercer objetivo yo creo que es importante. Todos queremos ser felices, pero más que ser felices, queremos tener gozo y satisfacción, estar en paz con Dios. El gozo viene de Dios, la fuente del gozo es Dios. No es el hombre, no son las condiciones circunstanciales que aparecen en la vida, pero el gozo viene de Dios. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Estar con Dios nos produce una delicia, nos produce un gozo inconmensurable, que no se puede medir. Entonces, amados hermanos,
Estos tres objetivos, conocer a Dios, tener sabiduría y revelación, y además, ¿qué se llama? Tener gozo y satisfacción con Él, pues son nuestros objetivos, yo creo, profundos que el ser humano desearía tener. Lamentablemente, a las personas muchas veces no les interesa conocer al Dios del universo. Toman decisiones sin sabiduría, no se les ha revelado Dios, por eso no conocen las cosas de Dios, por eso lo menosprecian, lo insultan y dicen muchas cosas en contra de Dios y por tanto carecen de gozo y satisfacción. Todos este propósito con tres objetivos solo podrá ser satisfecho a través del estudio y conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente, la ley de Dios es la fuente inspirada que nos permite conocerlo, que nos permite tener sabiduría, que nos permite tener gozo. Y bien la Biblia no fue escrita a nosotros, pero ha sido escrita para nosotros. La palabra de Dios tiene una sola interpretación. Y a veces es difícil llegar a esa interpretación, pero puede tener muchas aplicaciones. Entonces, lo primero que debemos tratar de hacer es entender esa porción de la escritura que queremos analizar y luego hacer la inferencia para aplicarlo a nuestra vida. El a y el para se reflejan en esto. Entonces, la palabra de Dios tiene un valor incalculable, por eso es necesario que lo estudiemos con diligencia, con disciplina. Esto implica, ¿no? Escuchar la palabra, entender la palabra y explicar la palabra. Bien, analicemos el contexto inmediato y vamos a hablar del Salmo 19, ya bajando un poquito más, ¿no? ¿Sí? Este salmo, el Salmo 19, enfoca dos ámbitos distintivos de revelación. Uno asociado a la revelación general, que es hablar de la creación, es la revelación general. Y otro que habla de la revelación especial, que es hablar de la ley de Jehová, de dos temáticas, ¿no? Creación y la ley de Jehová. Revelación general, revelación especial. Ambos ámbitos glorifican a Dios e inspiran adoración. Kant, el famoso filósofo, decía, el firmamento estrellado sobre mí y la ley moral en el interior de mi persona, dentro de mí, son dos cosas que llenan el alma de admiración y reverencia siempre. Es decir, la belleza de todo lo exterior de la creación y la parte moral en nuestro interior, Dios en nuestro interior y Dios manifestado en su interior, revelación especial, son las cosas más admirables que nosotros podemos tener. ¿Se dan cuenta? La creación revela al Dios como el Todopoderoso, o el Dios Elohim, que hemos hablado en una oportunidad. Su palabra la revela como el Dios de pacto con su pueblo, como el Jehová que se ha manifestado. Las obras de Dios revelan su conocimiento y poder, pero su palabra revela su amor y gracia. Dios Elohim y el Dios Jehová revelado de esa manera. A la luz de esta introducción, el Salmo 19, que tiene 14 versículos, en los versículos del 1 al 6 habla de la revelación general, habla de los cielos, del sol, etcétera, ¿no? De esas maravillas que Dios ha creado. Y del verso 7 al 14 habla de la revelación especial. Concretamente, en los versículos 7 a 9 habla de los atributos de la palabra, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar en este mensaje. Y el verso 10 y 11 hablan del aprecio por la palabra. Y el verso 12 a 14, la aplicación de la palabra, ¿no? Atributos y aprecio. Nos interesa hablar el verso 7 a 9, que justamente son los atributos de la palabra. Salmo 119 en el versículo 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. O sea, seguirlo a Dios, seguir su voluntad, es considerar los mandamientos que Él tiene, ¿no? Su ley, su palabra, porque si no, no tiene ningún sentido seguir algún camino si no estamos guiados por la ley de Dios. Bien, el primer punto
que, bueno, el cuerpo en general lo vamos a dividir en tres partes. Parte que es de conocimiento que trata el versículo 7, donde habla de la ley y el testimonio. Nosotros debemos conocer la ley y el testimonio de Dios. Luego, tenemos que tener cuidado con los mandamientos y el precepto de Dios. Cuidado, y eso es el versículo. Luego, el versículo 9, tenemos que tener conciencia del temor de Dios y de los juicios de Dios. Conocimiento, cuidado y conciencia. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el primer punto, el versículo número 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. Entonces, lo primero que aquí habla es de la ley. ¿Qué es la ley? Que en hebreo es Torah, ¿no? La palabra Torah deriva de un verbo que significa lanzar, distribuir o enseñar. Y se refiere a las enseñanzas y estatutos que Dios ha puesto para el hombre. Esa es la ley. La ley es la enseñanza legal. La ley es la dirección, la directriz. La ley es la instrucción de Dios. La ley son sus reglas o normas de Dios. La ley ha sido dada para regular las relaciones de las criaturas. Si bien la ley no salva por sí misma, el cumplimiento total de la ley es imposible, ¿sí? Mediante esa ley se refleja y se manifiesta el pecado. La ley es como un espejo que nos refleja que estamos pecando, que nos dice, oye, te has pasado un semáforo rojo, la ley dice que no debes pasar. Entonces, vas reflejando el pecado, te va mostrando el pecado, pero no te cura, ¿no? De cumplir o no cumplir el pecado, no te cura internamente. La ley está revelada en las escrituras y puede considerarse como un factor de cambio, ¿no? ¿Sí? Ahora, veamos. Hemos hablado de que la ley son las enseñanzas de Dios, sus normas, sus estatutos, si quieren, sus reglas, y esa ley tiene una cualidad. ¿Qué dice la palabra? La ley de Jehová es perfecta. La palabra perfecta quiere decir entero, quiere decir completo. La ley de Dios completa, tanto literal, tanto figurativamente, tanto moralmente. Es la ley absoluta, es la ley que cumple con todo. Las constituciones políticas del Estado, etcétera, tienen sus fallas, están hechas por el hombre, ¿no? Tienen sus vacíos. No escuchamos a los juristas y dicen, hay un vacío en la ley. Pues eso es lo que pasa, ¿no? ¿Sí? Pero la ley de Dios es perfecta. ¿Por qué? Porque representa el carácter absoluto de Dios, representa el código moral y referencial para la vida de santidad, de acuerdo a la justicia de Dios. Ahora, esta ley es perfecta, tiene un efecto, un ministerio, vamos a llamar. ¿Qué hace esta ley? Convierte, ¿no? Esta ley lleva a la conversión, a la salvación de la persona, a la libertad de la persona, a través del conocimiento de la fe en Jesucristo y su evangelio. La base de la ley moral de Dios fue revelada en el monte Sinaí y se traduce y sintetiza en dos cosas fundamentales, los 10 mandamientos. En el amor a Dios, que habla en los primeros 3 mandamientos, 4, y los demás mandamientos hablan del amor al prójimo. El gran espíritu de toda la ley se concentra en dos cosas fundamentales, dos, si quieren, leyes espirituales sumamente importantes. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿No es verdad? Entonces, la ley produce ese efecto. Amemos a Dios y amemos al prójimo, ¿no? Una persona que ha sido convertida y salvada va a tener esta ocasión de respetar estos dos grandes preceptos morales que son el amor a Dios y el amor al prójimo. Deuteronomio 6:5 nos dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Eso es una ley, una norma que Dios nos está dando. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, y no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ese es el mandato, amados hermanos. Luego, este versículo 7 habla del testimonio de Jehová. ¿Qué es un testimonio? Es la declaración que hace alguien porque ha vivido como testigo en relación a algún hecho. Los declara, ¿no? Da testimonio. Dios, a través de su palabra, por eso se llama su palabra testimonio, declara que Él es Dios y que Él es la gloria absoluta y la verdad. Y para testificar aquello envió a su Hijo como testigo y como revelación de toda su magnificencia. Jesucristo ha revelado al Padre en gloria y en verdad, dice el Evangelio de Juan. El testimonio de Dios es la prueba que Él ha mostrado para confirmar todo lo divino que Él representa. Ahora fíjense, este testimonio es el testimonio de Jehová, dice, tiene una cualidad. ¿Qué cualidad? Es fiel. La palabra fiel quiere decir que es genuino, firme, que es constante, ¿no? En todo su planteamiento, en toda su idea, en toda obligación. Eso es ser fiel, genuino, firme y constante, honesto. Es exacto y conforme a la verdad. Eso quiere decir fiel, exacto y conforme a la verdad. Dios además no solamente es fiel en su testimonio, es fiel en su carácter, porque de acuerdo a su testimonio, siempre cumple sus promesas, sus pactos, sus compromisos. Él es siempre confiable desde todo punto de vista. Por tanto, el testimonio, esa palabra que Dios está dando es fiel. Ahora, este testimonio que es fiel, si se fijan, dice que hace. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace? ¿No? Actúa, hace un ministerio. ¿Qué ministerio hace? Sabio a cualquier persona, aunque sea sencilla, aunque no sea entendida, aunque no haya pisado la universidad. Ese testimonio de Jehová es fiel que hace sabio. Que estudia la palabra de Dios se vuelve sabio, aunque no haya hecho una maestría, aunque no haya hecho un doctorado, se vuelve sabio, ¿no? Pero no, esa sabiduría no se trata de un simple conocimiento que provee información, sino que ese testimonio, esa ley de Jehová, te hace actuar con buen juicio, con discernimiento, con prudencia y madurez en los actos y decisiones. La persona, aunque sea de la forma más sencilla, pobre o lo que sea, va a tomar las mejores decisiones. Miren, en Éxodo 32:15, la Biblia nos muestra la palabra de Dios, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, nos muestra cómo Moisés subió al monte y de Sinaí después descendió, trayendo en sus dos manos, en su mano, perdón, las dos tablas del testimonio, ¿no? De Dios. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. El Salmo 111:7 dice, las obras de sus manos son verdad, juicio. Fieles son todos sus mandamientos. O sea, todo lo que Dios ha escrito, todo lo que Dios ha testimoniado, ha revelado a través de la palabra, es fiel, es constante, es genuino, es firme, es apegado a la verdad. La palabra es verdad. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo. Entonces, amados hermanos, qué reflexión profunda debemos sacar de que nosotros debemos preocuparnos, si queremos conocer a Dios, del conocimiento de la ley, del testimonio. Y eso lo vamos a hacer solamente estudiando la palabra de Dios. Continuemos. El versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Pero habla de los mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? ¿No? ¿Qué es un mandamiento?
Un mandamiento es una orden o también un precepto dado por Dios y que aquí está lo importante, que refleja la autoridad de Dios, la autoridad absoluta de Dios. Y ojo, un mandamiento debe ser cumplido. El término mandamiento como sinónimo de la ley contempla la palabra de Dios como órdenes, encargos, disposiciones, más. Son contemplados como decretos del gobernante absoluto que es Dios. Por ejemplo, Dios nos ha dado mandamientos en el sentido de amar a nuestro prójimo, en el sentido de no matar, no codiciar. Nos ha dado mandamientos para congregarnos, nos ha dado mandamientos para ofrendar y debemos obedecer a esos mandamientos. ¿No es verdad? Y los mandamientos tienen una cualidad. Fíjense, los mandamientos de Jehová, ¿qué dice? Son rectos. La cualidad, ¿no? Son rectas. ¿Por qué son rectos? Porque reflejan la santidad y la justicia de Dios. La palabra recto puede ser asimilada también como un sinónimo de derecho, ¿no? Que no se desvíe, que no se tuerce, que no tiene ángulos, que no tiene curvas. Así pues son los mandamientos de Jehová, totalmente derechos en función de la palabra de Dios, rectos. Son la guía absoluta para la vida del mundo, ¿no? Pero lamentablemente nosotros no queremos seguir esos mandamientos. Dios también nos ha dado encargos, disposiciones. Por ejemplo, nos ha encargado la gran comisión, predicar el evangelio, y lo hacemos. Ahora, estos mandamientos que son rectos, derechos, tienen un ministerio, ¿no? Tienen un efecto. ¿Qué hacen? Alegran el corazón. Mire, si una persona realmente cumple sus mandamientos, no por obligación se sienten tristes, ay, a la fuerza tiene que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, uno tiene que venir a la iglesia, ay, a la fuerza, tengo que ir a la iglesia, ay, caramba, tengo que ofrendar, ay, caramba, no por obligación, ¿no? No, sino por amor, ha de gozar, su corazón ha de rebosar de placer, de gozo, de contentamiento, de buen estado de ánimo. Ese corazón rebosa de amor, de generosidad, de benevolencia, de compasión, ¿no? Éxodo 26 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan. Dios da bendiciones a los que guardan los mandamientos. Primera Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Gravoso quiere decir. ¿Cuándo mostramos amor a Dios, el amor a Dios? Cuando cumplimos sus mandamientos. Lo dice el apóstol. Luego tenemos el precepto. ¿Qué es un precepto? Es otro sinónimo que representa orden o también representa mandato. En sentido amplio se refiere a la ley, a los estatutos de Dios, las órdenes, palabra establecida en la escritura. A eso se refiere el precepto. Ahora, ese precepto dice ahí en el verso 8, en la segunda parte, el precepto de Jehová es puro, dice. La cualidad que se asigna al precepto es la pureza. ¿Qué quiere decir pureza? Es aquello que no tiene mezcla, que no tiene suciedad. Es aquello que conserva su naturaleza original que proviene de Dios. Es aquello que no está contaminado. Eso es puro. Todo lo que Dios ha decretado en su ley, en su palabra, es puro. Es puro, hermanos. Tiene la característica de una palabra no contaminada. Y lo más fundamental, que representa la verdad, que emana puramente de Dios y de una manera absoluta. Ese precepto es puro. Ahora ese precepto ocasiona algo, un ministerio, alumbra, dice, ¿no? Logra un ministerio de alumbramiento, logra luz,
proyecta la luz de Dios en todos los que los reciben y asimilan, en los que cumplen, en los que meditan, en los que aman, en los que se deleitan en el precepto de Dios, ¿no? Entonces, aquí nos habla de ese precepto puro, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nuestra vida es un camino y necesita de la luz de Dios. Proverbios 13, 13 dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. No menospreciemos la palabra de Dios, no la dejemos de lado, ¿no? Temamos ese mandamiento, cumplamos, obedezcamos y serás recompensado, dice el proverbio. Luego, el versículo 9 nos habla de dos cosas fundamentales. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aquí en este versículo estamos hablando de conciencia. Cuando hemos hablado de los mandamientos del precepto, estamos hablando de guardar, de cuidado, ¿no? Cambio aquí tener conciencia del temor y los juicios de Dios. El temor de Dios está expresado en la Biblia. Los juicios de Dios están expresados en la Biblia. Ahora, ¿a qué se refiere el temor? El temor no se refiere al terror del mundo, se refiere a un miedo reverencial a Dios, un miedo de respeto. Es la composición de dos tipos de actitud, como ya lo habíamos comentado en alguna operación, alguna reflexión. El temor es una actitud de estremecimiento y embeleso. ¿Estremecimiento en qué sentido? De que nos causa temor pecar, miedo a pecar. Sabemos que estamos pecando. Al pecar, en cualquier circunstancia, pecamos contra Dios. Nos vamos contra su ley, contra su palabra. Debemos tener miedo. La Biblia dice en el Salmo 4, temblad y no pequéis. Meditad en vuestra cama y callad, ¿no? Entonces, debemos temblar, ¿no?, ante el pecado. Y el embeleso quiere decir la admiración, el respeto que tenemos. Temer a Dios significa temblar ante el pecado, no querer dañar lo que es Dios, la gloria de Dios. Y además, embelezarse, admirarse de la maravilla que Él representa. Entonces, eso es lo que debemos tener con el temor de Dios. Y este temor de Dios, ¿no? Este temor, ¿no?, tiene una cualidad, permanece, dice. El primero es limpio, ¿no? La cualidad de este atributo que es el temor es que es limpio, puro, es fino, nada contaminado, ¿no? Solo los hombres que temen a Dios serán capaces de permanecer en Él y estar limpios de corazón para toda la eternidad. Es puro y limpio en el sentido de que es distinto de aquel temor contaminado, asociado al medio humano, contaminado de terror y pánico ansioso. No es ese miedo, es un temor limpio, sano, de extendimiento sano y de embeleso y admiración. Por eso dice, y además tiene un ministerio, permanece para siempre. Tiene el ministerio y la gracia de permanecer en aquella persona que lo sigue, que tiene el temor, y es para siempre. Solo así esa persona será capaz de vivir lejos del pecado, capaz de agradar y glorificar a Dios. Aún en el cielo este temor reverencial de embeleso será manifiesto por toda la eternidad. El estremecimiento será borrado porque el pecado será erradicado totalmente. Job, en el capítulo 4, verso 6, dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Job mismo en el
capítulo 28, versículo 28, dijo, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El temor de Dios nos hace sabios. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Las personas que tienen temor de Dios se van a apartar del mal, van a ser inteligentes, van a ser sabios para no caer en el pecado. Realmente en la parte B del versículo 9 nos dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Un juicio qué es? Es una facultad de entender entre el bien y el mal. Para Dios representa su veredicto, su sentencia, su decreto, su decisión, y de que Él toma con relación a la aplicación de su justicia con equilibrio y rectitud. El juicio es cuando Dios te llama a su frente y te va a decretar inocente o culpable. Lamentablemente, por el pecado caemos en la categoría de culpable. Es la sentencia que Él nos da. Eso es un juicio. La cualidad fundamental de este juicio, dice los juicios de Jehová, son verdad. Es que están hechas en la verdad. Son decisiones divinas en la verdad. Son decisiones en el equilibrio de la justicia divina con la certeza y conformidad de la realidad que representa. Son tomadas en cuenta de acuerdo a la realidad, a lo correcto, a lo verdadero. Son tomados en cuenta estos juicios en la seguridad y confiabilidad de que son ejercidas y aplicadas en referencia a un código moral absoluto de estabilidad y equilibrio de acuerdo al carácter. Eso es un juicio, ¿no? Es verdad el juicio, ¿verdad? Y este juicio, que tiene la cualidad de ser verdad, tiene un ministerio de aplicación. Es justo, justo, ¿no? La palabra justo viene de una palabra hebrea que es sadak, que refleja la cualidad de rectitud, de estar derecho, que ya hemos hablado hace un rato, tanto en un sentido forense o legal como en un sentido moral. Cuando Dios juzga, no debemos nosotros estar criticando y juzgando porque somos seres imperfectos. Dios es perfecto y su juicio es perfecto, su juicio es justo, verdadero. Nosotros no tenemos por qué estar cuestionando aquello. Primera Crónicas 16:14 dice, Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Siempre Dios está en todo el derecho de juzgar a su creación, ¿no? Por todo lo que haga en función de esa naturaleza caída del pecado. Salmo 36 dice, 36:6 dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Salmo 119:7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Salmo 19:164, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos. Apocalipsis 16:7, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos. Y a la palabra de Dios en toda parte revela, ¿no?, esa característica, cualidad verdadera de los juicios, ese ministerio que aplica a todas las cosas que Dios. Entonces, como conclusión, ¿no?, primera cosa que debemos tener presente, primera conclusión, la palabra de Dios no procede de Él, solo de Él, y es inspirada por Él. Su origen de la palabra de Dios viene de Dios mismo. Esa palabra de Dios tiene autoridad y es útil para vivir una vida agradable a Dios. Por eso 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra proviene de Dios. Segunda conclusión, la palabra de Dios no es un simple escrito de palabras o literatura clásica, tiene vida. Martín Lutero dijo, ¿no?, en sus épocas, la Biblia está viva, tiene manos y me agarra, tiene pies y corre tras de mí. Jeremías decía que la palabra de Dios era como un fuego en sus huesos y como un martillo que pulveriza la roca. Pablo dice en Efesios que es la espada del Espíritu. El, es, el escritor de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y cortante, es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es luz para la oscuridad, es salvación para el perdido, es transformación para el caído. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, luz. Tercera conclusión, la palabra de Dios es valiosa, es deseable y es dulce. El Salmo 19:10 dice, ¿no? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. La palabra de Dios para deleitarse con amor es un alimento espiritual delicioso, apetecible y preciado más que cualquier riqueza. Es dulce como la miel y suave al paladar. Resulta apetecible para el que la ama. Esa es la palabra de Dios. Finalmente, quiero motivarles a que ustedes se deleiten en esta palabra de Dios. Traten de meditar, de estudiar, de encontrarle agrado en esta palabra de Dios. Les voy a mostrar una figura mnemotécnica para que memoricen, digamos. Ustedes tienen 5 dedos. El meñique se refiere a la motivación, ¿no? Para leer la palabra de Dios debemos estar motivados, motivarnos, ¿no? Deuteronomio 17:19 dice, lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Cómo vamos a actuar en la vida si no tenemos la motivación de la palabra? El primer dedito significa. El segundo dedito significa meditación. La meditación quiere decir reflexionar en la palabra, rumiar en la palabra. La meditación no es poner la mente en blanco. La meditación es llenar la mente de la palabra de Dios. Dios le había dicho a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Medita en la palabra de Dios. Cuando te estás durmiendo, medita. Cuando te levantas, cuando estás en un descanso, medita en la palabra de Dios. Reflexiona en la palabra de Dios. Dedo. Tercer dedo nos dice memorizar la palabra de Dios, aprenderla, darla en tu memoria a largo plazo, no en a corto plazo que te olvides mañana. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Apréndelas. La única forma de enfrentar al demonio con su tentación es a través de la palabra de Dios. Cuando te está tentando, repite la palabra de Dios. Ora con la palabra de Dios. Duerme con la palabra de Dios. Come con la palabra de Dios, ¿no? Trabaja con la palabra de Dios. Aplica la palabra de Dios a tu vida práctica.
El otro dedito, el cuarto, es el método. Método es un procedimiento para lograr algo. Hazte un método para leer la palabra de Dios. Ahora les he pasado en el WhatsApp. Cada día lean ciertos versículos para que un año terminen de leer la Biblia y reflexionen cada día en una porción pequeña de la Escritura. Bueno, no sé cómo les habrá ido. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Dios. Escudriñar quiere decir investigar las Escrituras, dedicarles el tiempo, la disciplina, etc. Finalmente, el dedo gordo me recuerda a la mansedumbre. Estudiemos la palabra de Dios con humildad y atención, ¿no? Todo lo que dice la palabra, no estemos cuestionándolos porque es verdad, ¿no? Más bien recibamos toda esa enseñanza con mansedumbre, con humildad, con sumisión y obediencia. Lucas 8:15 habla de la parábola de la semilla en el corazón del hombre, mas la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquella persona que con humildad ha recibido la palabra de Dios y tiene a Dios en su corazón, ¿no? Ese corazón va a ser bueno y recto, retiene la palabra oída y da fruto, dicen. Entonces, fíjense, motivarse, meditar, memoria, método y mansedumbre. Recuerde esto y aplíquelo a su vida para que la palabra sea la guía de todos los días. No por ser solamente la palabra, sino que la palabra nos lleva a la presencia de Dios, nos lleva al conocimiento de Dios, nos lleva a la interacción con Dios, nos lleva a la relación con Dios, la palabra de Dios. La palabra no podríamos hacerlo, ¿no? Porque la palabra es el logos de Dios, es la representación verbal de Dios, es la representación de su pensamiento. Entonces nosotros tenemos que interactuar con él. Bien, para terminar este mensaje, la motivación, meditación, memorización, método y mansedumbre te hará estudiar y vivir la Biblia para la transformación, renovación y renuevo de tu ser. Gracias, queridos hermanos. Que Dios les bendiga ricamente y que vayan siempre motivados para que la palabra de Dios sea lo mejor, ¿no? Que Dios los bendiga grandemente, les dé siempre la inquietud, no la fuerza para sus vidas, siempre a través de la palabra de Dios, que es nuestra forma de estar en comunión con Dios constantemente.